nada, no sabes a dónde van. En ese momento imagínense que no había brújulas como las que hay hoy, sino que habían, ellos se guiaban por la luz solar y con diferentes instrumentos hacia donde daba el sol, sabían en qué dirección estaban conduciéndose. Imagínense si les agarraba una semana, 2 semanas de lluvia o de niebla, no sabían a dónde iban, ¿no? Y bueno, en esas situaciones, en esa condición estaban, ¿no? Dice versículo 21, dice, como habíamos pasado mucho tiempo sin comer, ¿no? Ya la gente se había deprimido, ¿no? Yo sé que por ahí alguno capaz que le pasó en todos estos momentos que han pasado por ahí de pandemia, de situaciones, o gente que perdió su trabajo, alguno dejó de comer también, diciendo, bueno, no tiene ni ganas de comer. Bueno, acá pasó algo parecido, dice. Dice versículo 21, como habíamos pasado mucho tiempo sin comer, Pablo se levantó en medio de todos y dijo, señores, hubiera sido mejor hacerme caso y no salir de Creta, así habríamos evitado estos daños y perjuicios. Bueno, Pablo los exhortó ahí, diciéndole, ¿por qué no me hicieron caso? ¿No? Versículo 22 dice, ahora, sin embargo, no se desanimen, ¿no? El ahora del Señor, y ese es el ahora de que hay veces que hiciste las cosas mal, que puede ser que no hayas tomado la decisión correcta a la que el Señor te había mandado. Pero acá en el versículo 22 dice, sin embargo, no se desanimen, porque ninguno de ustedes morirá. Y aunque el barco sí va a perderse, pues anoche se me apareció un ángel enviado por Dios. Dice, enviado por Dios a quien pertenezco y sirvo. Y me dijo, no tengas miedo. Esperen que se me trabó. Se me trabó el celular. Dice, versículo 23 dice, pues anoche se me apareció un ángel enviado por Dios a quien pertenezco y sirvo. Y me dijo, no tengas miedo, Pablo, porque tienes que presentarte ante el emperador romano. Y por tu causa Dios va a librar de la muerte a todos los que están contigo en el barco. Es decir, que tuvo la palabra de Dios de que todos se iban a salvar, que ninguno iba a perecer, dice así. Versículo 26, pero vamos a encallar en una isla, ¿no? Él ya le estaba profetizando lo que iba a pasar. Dice, una noche, cuando al cabo de 2 semanas de viaje nos encontramos en el mar Adriático, llevados de un lado al otro, dice, por el viento, acaso de la medianoche, los marineros se dieron cuenta de que estamos llegando a tierra. Midieron la profundidad del agua y era de 36 metros. Un poco más adelante la midieron otra vez y era de 27 metros. Por miedo de chocar contra las rocas, se echaron 4 anclas por la parte de atrás del barco, mientras pedían a Dios que amaneciera. Pero los marineros pensaron en escapar del barco. Así que comenzaron a bajar el bote salvavidas haciendo como que iban a echar anclas de la parte de atrás. Estaban escapando y dice, pero Pablo avisó al capitán y sus soldados diciendo, si estos no se quedan en el barco, ustedes no podrán salvarse. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. De madrugada Pablo les recomendó a todos que comieran algo. Les dijo, ya hace 2 semanas por esperar a ver qué pasa, ustedes no han comido nada. No era que no tenían comida, sino que estaban deprimidos, no comían. Dice así, dice, lo partió y comenzó a comer. Dice versículo 34, les ruego que coman algo, esto es necesario si quieren sobrevivir, pues nadie va a perder ni un cabello de la cabeza. Al decir esto, Pablo tomó en sus manos un pan y dio gracias a Dios. Delante de todos lo partió y comenzó a comer. Luego todos se animaron y comieron, y también comieron, y éramos en el barco 276 personas en total, después de haber comido lo que quisieron, echaron el trigo al mar para aligerar el barco. Bueno, acá sigue un poquito más la historia, ¿no? Y el barco se encalla después, antes de llegar, y se despedaza después el barco, pero todos se salvan. Llegan ahí, luego a Pablo
lo muerde una serpiente. Y los que estaban ahí en esa aldea pensaban que Pablo era un dios, porque no se morían, no se hinchaban, estaban diciendo, algo, este debe ser más malo que el diablo, dice algo así la Biblia, ¿no? Más o menos, en otra traducción. Porque, o es un dios, algo raro hay, ¿no? Entonces, uno ve que el propósito de Dios sobre todas las cosas era que Él llegue a Roma y que dé su palabra. Ahora, uno ve que detrás de todas estas circunstancias, de esta historia que les contaba recién del apóstol Pablo, como decía recién, no van a perder ni siquiera un cabello, ¿no? Y eso es cuando uno está en el propósito y en el plan de Dios. De esa manera uno se tiene que conducir. Muchas veces vas a ver situaciones que vas a decir, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Uno dice, Señor, te pido un trabajo. Y esa persona que te va a dar ese trabajo no sabe por qué Dios lo está prosperando, pero es para que te dé trabajo a vos, para que ese trabajo funcione. Uno muchas veces se pregunta y dice, pero yo quiero ser el dueño de la empresa. Pero por ahí no está en el propósito ni en los planes del Señor, sino que Dios cada cosa las va marcando en su propósito y en su camino. Quiero ir a Romanos capítulo 8. Romanos 8. Dice así. Versículo 28. Dice así, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay una versión, ¿no? Hay dos versiones que lo vamos a leer. En la Dios habla hoy, dice en el versículo 28, ¿no? Dice así, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Él dispone todas las cosas. Él va a disponer ¿no? Todo su poder para aquellos que están en su propósito. Dice en la versión NTV, dice algo también parecido. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de a quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todas las cosas cooperan, ¿no? Dice así, porque a los que conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. Dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Amén. Nada te va a separar del amor de Dios, ¿no? Por eso, si vos amás a Dios, si vos estás en su plan y en su propósito, nada te va a separar de su amor. Ahora, uno tiene que confiar. Uno ve a Pablo, seguramente te agarra, como leíamos recién, que no veían el sol, no veían las estrellas, la luna, no veían, estaban en una tormenta, estaban atormentados, porque la palabra atormentado viene de la palabra tormenta, ¿no? Cuando uno está en esa situación, te genera ansiedad, que es lo típico. ¿Qué es lo que a uno le genera? ¿Qué va a pasar en este país? ¿Qué va a pasar con el dólar? Si el mes que viene sube la carne, si sube la leche. Es casi cosas que son prácticamente moneda común. Si me van a aumentar el sueldo, si voy a tener trabajo, si no voy a tener trabajo. ¿Qué es lo que te puede pasar? Eso es lo que generalmente te genera ansiedad. Pero acá el Señor nos está hablando, y esto es una palabra para todos, ¿no? Para mí también, ¿no? Que esta ansiedad, ¿no? Uno tiene que suplirla en la confianza con Dios.
uno ve a Pablo que en toda esa circunstancia, en toda esa necesidad de saber, hasta el ángel de Jehová se le presentó y le habló y le dijo, no tengas miedo, no tengan temor, Dios está con vos. Y quiero contarles una breve situación que está en Jeremías capítulo 29. Y uno muchas veces se queda en Jeremías 29, se queda con un versículo, que es el 11, pero uno tiene que entender el contexto que le estaba pasando a Israel en ese momento. Uno ve a Israel, Israel era tomado cautivo de esclavos, ¿no? Digámoslo como se llama, por los babilónicos. Estaba siendo tomada, ¿no? Y acá cuando nosotros siempre tomamos el versículo 11, ¿no? Lo vemos desde un punto de vista que él tiene buenos pensamientos, pero no miramos bien en todo el contexto. Y quiero que leamos el versículo 1 y 2, dice, y seguir leyendo. Dice, en el quinto mes del mismo año, es decir, del año cuarto, del reinado de Sedequías en Judá, perdón, estoy leyendo 28, ahí, versículo 29, dice, después de que el rey Jeconías salió al destierro junto con la reina madre, los criados del palacio, los jefes de Judá y Jerusalén, los artesanos y los cerrajeros. El profeta Jeremías envió desde Jerusalén una carta a los ancianos que quedaban de los desterrados y a los sacerdotes, profetas y gente que Nabucodonosor había llevado desterrados desde Jerusalén a Babilonia. Esta carta fue enviada por medio de Lasa, hijo de Safán, y de Huemarías, hijo de Hilquías, a quienes Sedequías, rey de Judá, había enviado a Babilonia para presentarse ante el rey Nabucodonosor. La carta decía, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que hizo salir desterrados de Jerusalén a Babilonia, construyan casas y establezcanse, planten árboles frutales y coman de su fruto. Cásense, tengan hijos e hijas, y que ellos también se casen y tengan hijos y aumenten en número allá y no disminuyan. Es decir, que estaban siendo tomados, estando en una situación de cautividad, y le estaba diciendo que sigan teniendo hijos. Uno en cualquier momento, una situación así, lo que menos quisiera para sus hijos es traer un hijo al mundo y que sea cautivo, ¿no? Acá le estaba diciendo eso, dice, trabajen en favor de la ciudad a donde los desterré y pídanme a mí por ella, del bienestar de ella, dependan del bienestar de ustedes. Dice, yo el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, les advierto esto. No se dejen engañar por los profetas y adivinos que viven entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les anuncian en mi nombre es mentira. Yo no los he enviado, yo el Señor lo afirmo. El Señor dice, cuando se cumpla a Babilonia los 70 años, actuaré en favor de ustedes y les cumpliré mi promesa favorable de hacerlos regresar a este lugar. Muchas veces vas a pasar una situación, una prueba, y no significa que cada uno sabe en su corazón en qué situación uno está delante de Dios. Acá el pueblo de Israel estaba pasando una situación porque ellos habían pecado, por mil situaciones que uno lo puede analizar previamente. Pero uno ve en todo esto que el propósito y el plan de Dios era de que ellos estén ahí, que tengan sus hijos, que se establezcan, que construyan, que hagan lo que tengan que hacer, pero que confíen en Dios sobre todas las cosas, que a los 70 años Dios los iba a recompensar. Dice así, versículo 11. Y este siempre es el versículo que uno es lema de este capítulo y que siempre todos hablan, ¿no? Dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza, el Señor lo afirma. Pero uno viviendo en cautividad no es lo mismo que leer ese versículo y estar en el Caribe, ¿no? Con el sol, ¿no? Con las palmeras y escuchando eso, ¿no? Yo sé los planes. Cuando vos la estás pasando mal y estás en una situación preso, como por ahí podría haber estado José en su momento, pero a causa de José, dice la Biblia, fue bendecido, ¿no?
Potifar, ¿no? La casa de Potifar. No, y uno ve que la bendición está a aquellos que están, como leíamos antes en Romanos capítulo 8, aquellos que aman a Dios, aquellos que viven conforme a su propósito. ¿Qué quiere decir vivir conforme a su propósito? ¿Es agarrar y hacer lo que se me place? No, es obedecer la voz de Dios, es estar en su camino, en sus estatutos, vivir en santidad sobre todas las cosas, es dejar el pecado. Si aquel que está en adulterio, deje el adulterio, aquel que está en fornicación, deje la fornicación, aquel que miente, tiene que dejar la mentira, aquel que roba, tiene que dejar de robar, tiene que vivir en santidad. Eso es estar en el propósito y en el plan de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, como dice la palabra, es justamente vivir en santidad, amén. Dice, entonces, versículo 12 dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Amén. Y esto es lo que acá habla el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros vemos, yo podría hablarles, el Señor Jesús cuando estaba en el mar de Galilea, Él estaba ahí y Él se tiró a dormir. Y en un momento hubo una gran tempestad, ¿no? Una gran tormenta. Y los discípulos no sabían qué hacer. Y el Señor agarró y le dijo, silencio, calla la tormenta. La tormenta Dios la puede enmudecer y callar, pero hay veces que la tormenta también el Señor la permite para que nosotros busquemos a Dios, para que nos aferremos a Dios. Que confiemos en su mano, en que Él está con nosotros. Lo importante es estar, como decía Pablo, ¿no? Que estaban en el barco con vida. Estaban en el barco con vida. Eso es lo importante. ¿Estás en el barco con vida? Bueno, bien. Entonces todavía hay esperanza. Tenés que buscar al Señor, aferrarte en todo tu corazón y confiar en el Señor. No desmayes, ¿no? Seguro hay cosas, situaciones que van a venir, sí, pero importante es decir, bueno, si esta es la tierra, si estoy acá, si estoy allá, esto es lo que el Señor quiere sobre mi vida. ¿eh? Esta es la palabra que quería compartirles. Les invito al pastor que cierre. Gloria a Dios, tremendo. Cuántas cosas hacemos a veces sin meditar, sin pensar. A veces somos atrevidos. Me acuerdo una vez, hace muchos años, ¿no? Me prestaron un autito, un Citroën 3CB, no sé si alguno los conoce. Eso parece una rana, una suspensión, parece que las ruedas nunca se despegan del piso. Y aquí cerquita, en ese entonces, se inundaba mucho. Y yo, muy atrevido, me hizo acordar recién cuando hablaba Matías de Pablo cuando naufragó. Claro, si alguno conoce la zona, Gaona y Díaz Vélez, esa zona es el cruce del arroyo Maldonado. Y en una época se inundaba 2 cuadras, 3 cuadras bajo el agua. Y yo dije, no, si con este voy a pasar como nada. Yo veía que venían los camiones por ahí y yo me mandé. Y yo veía que en un momento el auto estaba arriba, digo, vamos bien. Se ve que las rueditas quedan para abajo y el auto flotaba. Y tiene 2 pistones el Citroën ese. En una de esas se mojó una bujía y empezó, en vez de andar pa, 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 hacía paf, paf. Y yo dije, no, 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 no me puedo quedar acá. Y veía que de frente venía un camión, no recuerdo si camión o colectivo, haciendo las olas. No hizo más que pasar al lado mío que se me apagó el motor. Lo que nunca me imaginé es lo que pasó después, que cuando abrí la puerta, entró el agua y el auto de estar así, se metió para abajo. Y bueno, no me quedó otra, como a muchos nos ha pasado, esperar que pase la tormenta, que se escurra el agua. Y constantemente abría, o sea, tenía la puerta abierta y salía agua, agua. El agua estaba adentro, parecía que afuera no había, pero adentro estaba lleno de agua. Y a veces somos arriesgados y no le preguntamos a Dios qué camino tomar. Y así como escuchamos recién,
pueblo de Israel le gustaba dar buenas noticias al sacerdote del templo de Judá. Pero Dios decía otra cosa. Este pueblo se estaba apartado, ya estaba alejado. Y Dios ya había profetizado a través de sus siervos, Jeremías, también Ezequiel y también Daniel, que eran parte de todo ese staff. Pero había profetas que siempre les gusta decir las cosas que no son, quieren quedar bien con la gente. En este caso era un sacerdote del templo, Pasur. Y yo no sé si a ustedes les habrá pasado alguna vez que alguien te quiere dar buenas nuevas, pero sin tomar en cuenta que lo que se está haciendo está mal. Alguien quiere bendecir lo que no es bendecible. Hay algo que uno también tiene que saber. Hay dichos en el mundo que dicen que mal comienza, mal termina, o mal acaba. También la Biblia dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin son caminos de muerte. Y cuando Dios anuncia, no tenemos que sorprendernos, tenemos que saber que estamos haciendo algo que no es correcto. Amén. Este anuncio del mensaje de Pablo, que justamente lo llevaban preso para ser juzgado, terminaron los soldados preguntándole a Pablo si había esperanza. Pablo aconsejaba a aquellos que lo tenían preso para que se salven. Como decía Matías en todo este relato tan interesante, cuando llegaron a una isla estaba todo húmedo, prendieron fuego y se le prendió una serpiente en el brazo de Pablo. Le mordió, lo tiró así y todos estaban esperando, este se muere porque es una serpiente muy venenosa. Sin embargo, nada de eso pasó. Cuando uno está en Cristo, pueden pasar tribulaciones, situaciones, pero nada te va a hacer caer. Cuando uno no está en Cristo, puede pasar lo que le pasó al pueblo de Judá, que cambiaron la gloria de Dios por la idolatría, por buenas palabritas. Vieron que a veces nos gusta escuchar por allí ese mensaje que nos dice, todo está bien, ¿no es cierto? Pare de sufrir, todo está bien. Sin embargo, la Biblia dice algo que quizás no tomamos en cuenta, y esto tiene que ver con todo lo que dijo Matías. En el mundo tendremos aflicción. Él leyó Romanos 8, donde dice que somos más que vencedores por medio de aquel que murió en la cruz. Pero el Señor dice también, confíe, yo vencí al mundo. Y los que estamos en Cristo, escuche bien, somos más que vencedores. Es decir, que la victoria ya está asegurada. Para estar en Cristo es que tenemos que ir todo el tiempo a Él. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran chiquititos. Y ustedes se acuerdan de esa edad, que los que son papás se van a acordar de esto, ¿no? La edad del por qué. Que muchos dicen, tus hijos, papá, ¿por qué? Mamá, ¿por qué? Esa edad de los por qué de los niños es la edad de la dependencia donde ellos están fijando atención. Y entonces, ¿por qué es esto así? Ellos preguntan, porque muchas veces ellos ven el mal resultado siendo pequeños. ¿Y por qué es esto? Vos que sos maestra, habrás escuchado tantas veces, ¿por qué mae es así? ¿No es cierto? ¿Por qué? Y esa es la mejor edad que nosotros tenemos que repetir aún siendo grandes. Preguntarle el por qué. Dice, no, a Dios hay que preguntarle el para qué. Sí, preguntarle el para qué, pero porque hay un propósito. Pero también por qué. ¿Por qué? ¿Por qué estuve sufriendo? ¿Por qué estuve padeciendo una prueba? ¿Por qué? Y el Señor te va a responder. Seguramente te va a decir por qué te metiste en el camino equivocado, agarraste la senda ancha y no la angosta, o la puerta ancha y no la angosta, o la senda donde va todo el mundo. Total, todos van por ahí, no pasa nada, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces decimos, no pasa nada, tranquilo? Pero hay una respuesta. Siempre de todo lo que sembramos algo recogemos. De lo malo recogemos corrupción, dice la Biblia, pero de lo bueno, bendición.
Entonces tenemos que entender que a veces cuando nos pasan cosas, tenemos que preguntar no solamente el para qué, sino también el por qué. Nuestro país está pasando muchos problemas morales, sociales, económicos. Nadie se atreve a preguntar por qué Argentina está así. Y yo la comparo con el pueblo de Israel porque se alejaron de Dios. Y sabe, lo más terrible no es que el pueblo que no conoce a Dios se alejó de Dios porque no, ni siquiera lo tenía. La iglesia se alejó de Dios. Hoy en vez de ver multiplicación en la iglesia, vemos gente que se alejó de Dios. Hacemos esfuerzos para que otros conozcan a Cristo. Y se preguntan, pero ¿qué beneficio me da Dios si yo voy a la iglesia? Las personas que predicaron durante años la prosperidad, hoy trajeron en desgracia a la iglesia. La Biblia dice, el Señor Jesús dice, no quien tal haga tal cosa recibirá de mi parte. Como diciendo, no importa, vos no vayas a pensar que si vos das mucha ofrenda vas a ganar mucho más. No es un plazo fijo estar en el Señor. Sabemos que tiene un plan, como decía Matías en Romanos 8, hay un plan para todos nosotros. Pero a veces pensamos que tenemos que hacer para que Dios nos dé. En realidad nosotros debemos ser obedientes. Y después te vas a preguntar, ¿por qué a aquel le va así y a mí me va bien? ¿Por qué Dios me usa? Termino con esto que digo porque ya quedan 2 minutos. El Señor me habló en estos tiempos, no digo esta semana, en estos tiempos, trayéndome a la memoria los tiempos buenos. En esos tiempos donde Dios sopló nuestra congregación en nuestra ciudad, nuestro país y en el mundo. Y era como un barco que necesitaba el soplo para que la vela lo haga funcionar. Y muchos que estaban alrededor nuestro, por la inercia misma eran llevados, como dice el profeta Isaías en el capítulo 35, aún por torpe que sea, van a ser llevados por el camino de la santidad. Algunos que vivimos los años 90 vimos un avivamiento en nuestro país, de tal manera que venían de muchos lados, de otros países, aún latinos, a ver qué es lo que pasa en Argentina. Y yo recuerdo que acá teníamos un grupo, era como una especie de grupo de célula, pero que venían gente que no sabíamos quién las trajo. En principio venían los nuestros y un día venía así, vino de visita un hermano que se enteró que lo que pasa aquí y pasaban cosas. Lo que menos nosotros teníamos planeado es pensar que pase algo. Lo que más sí teníamos planeado es, estoy haciendo lo correcto. Y no nos dábamos cuenta, pero de ahí donde está Cecilia, por lo menos 4 o 5 sillas de ruedas quedaron a la deriva porque se levantaban los paralíticos. No había una enfermedad en la persona. Estuvimos en un tiempo, más de 4 años, que nadie se enfermó en la iglesia. Ni gripe, ni fiebre, ni nada. Y ahora vemos que nos enfermamos y decimos, ¿qué nos pasó? Es que nuestra fe empezó a aceptar lo que el mundo y lo que alguien por detrás instruyó en la iglesia, llevando a que la fe de lo que Dios decía, que ni mal, ni plaga, ni enfermedad tocará tu morada, empezamos a aceptar que las enfermedades también son propósito de Dios, que los males también son propósito de Dios, y metimos dentro del propósito de Dios todas las cosas que dudamos que Dios pudiera hacer. El Señor me estuvo hablando en estos tiempos de que tenemos que volver a la senda antigua, donde nadie, no solamente nos enfermaba, Dios nos avisaba de antemano lo que le iba a pasar a tal hermano, y el hermano venía advertido, y pasaba tal cual el Señor nos hablaba.
El Señor me alertó en todo este tiempo y me ha incomodado, no me ha dejado dormir muchos días, muchos. Tal es así que vivo como sonámbulo, pareciera, porque es como que cuando el Señor te habla y estás ahí, no te querés ir, querés que Dios te siga diciendo, ahí, ¿qué pasó? Entonces es una película que todos nosotros, o gran parte de nosotros vivimos. Termino con esto. ¿Y qué nos pasó? ¿Qué le pasa a la iglesia? Marcos Vidal dice, ¿qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solamente te emocionas. Digo a iglesia, ¿qué pasa que no reaccionamos? Si hay un momento en el cual estamos, hasta nos emocionamos cuando vemos que algo está sucediendo. Desde mi interior te voy a decir que algo está pasando. Dios va a hacer algo grande. Y todos aquellos que estén atentos al Espíritu Santo van a ser parte del mover. Los que no, no van a entender nada, hasta lo van a negar. Como muchas religiones llamadas cristianas niegan que Dios sana. Esos que niegan la sanidad tampoco pueden sacar un demonio. Ustedes recuerdan cuántos de ustedes han visto aquí personas endemoniadas, no para señalar a nadie, pero se manifestaban cada 2 por 3. ¿Qué pasa? Que los demonios dicen, no, a mí nadie me molesta. Hasta el demonio cree, y como dice la Biblia, el diablo cree y los demonios tiemblan. Y a veces somos parte de ese staff en vez de decir, somos los santos, donde el diablo tiene que huir. Quiero el tiempo de Pedro caminando y que la sombra pegaba a los enfermos y los endemoniados eran libres por la sombra de Pedro. Pero no era la sombra, sino que Dios en Pedro, la presencia de Dios. Les conté hace una semana y 2 también acerca del aposento. ¿Cuántos están usando el aposento? No me levanten la mano. Porque si no, si digo levanten la mano, capaz que 1 o 2. ¿Usted quiere que Dios obre en su vida, en su familia, en su negocio, en su pensamiento, en el ministerio? Entre al aposento, cierre la puerta, hágame caso, porque llegará el tiempo donde esto va a ser tarde, donde van a golpear y la puerta va a estar cerrada. Y usted dirá, ¿qué pasó? Yo siento que la obra de Dios no lo hace un hombre, la hace Dios a través de los hombres. De una iglesia sensible. Ustedes muchas veces han escuchado la voz de Dios. No crea que porque venga más gente ya Dios está a favor de lo... No es la cantidad de gente. Es lo que pasa en su vida, lo que va a cambiar. Lo que pasa con vos. Cuando vos antes escuchabas una canción y decías, qué linda canción, ahora decís, no la puedo cantar, me emociona, me quiebro. ¿Qué pasó? Es que Dios está obrando, tratando tu corazón. Hay canciones que antes las cantaba y ahora no las puedo ni nombrar, me quiebra. Hay veces, y estoy hablando de canciones, a veces me he puesto a orar y bueno, ya está. Ahora me pongo a orar y digo, Señor, no me dejes, no te vayas. Todos tenemos situaciones, hermanos, y problemas, pero el Espíritu Santo hoy está señalando a aquellos que tienen hambre, aquellos que están dispuestos, aquellos que dicen, Señor, haz tu balance. ¿Cuántas cosas perdiste durante estos últimos años? No te digo material. En ese balance está la realidad. ¿Cuántas cosas hacía antes que sentías la presencia de Dios? Te cuesta, no sabes ni cómo hacer para que Dios te hable. Y en realidad no es que Dios se fue, tú te alejaste. Entonces eso es lo que yo quiero explicarte. ¿Por qué dependieron de Pablo y no de la autoridad de los soldados? ¿Por qué terminaron dependiendo del profeta Jeremías y no del sacerdote que cada 2 por 3 le tenía que poner el cepo
porque lo obligaba a callarse, porque esa palabra que decía no le convenía al sacerdote ni al rey. Sin embargo, habían permitido la idolatría, habían permitido el pecado. Pero ¿sabe qué? Dios cuando habla, no hay nadie que pueda callarlo. Y cuando Dios dice esto será así, cuidado. Porque en un momento es un consejo, pero después es un juicio. Y yo quiero animarles a que hoy que podemos oír a Dios y escuchar su consejo, estemos atentos. Entremos al aposento, escondámonos con Él un rato. Yo sé que todos tenemos actividades. Algunos tienen una complejidad, quizás su esposo, su esposa no son cristianos, sus hijos. Pero la intimidad con Dios no depende ni de ellos siquiera. Solamente tú y Él. Y vas a ver cómo Dios empieza a moldear tu alma. Y vas a quebrarte cuando Él te habla. No te vas a querer ir cuando Él te está hablando. No vas a querer que otro te robe esa intimidad que solamente le pertenece a Él y a vos. Y después cuando cantes una canción, como decir, yo solo quiero estar donde tú estás. Vivir a diario en tu presencia. En tu habitación por siempre. Vas a decir, esta canción parece vieja, pero para mí es nueva. No estoy entrando a tu intimidad, Señor. Cierra tus ojos, vamos a cerrar aquí. Señor, no soy yo el que tiene que ministrar, eres tú. Señor, este es un lugar fácil en este momento porque tú hablaste. Porque así como usaste a Matías en el mensaje, los hombres buscan y quieren esperanza, quieren libertades, quieren paz. Pero toda esa esperanza, esa libertad y esa paz viene solamente de ti, Señor. Aún Pablo, siendo un prisionero, fue el que termina salvando la vida de esos soldados. Ellos mismos reconocían que Dios estaba con Pablo. Parte del pueblo de Israel del pueblo de Judá reconocía que Jeremías hablaba de parte de Dios, pero gran parte se dejó llevar por la inercia de la mentira y la conveniencia de tener lleno ese lugar de almas confundidas, una nación que tuvo que vivir bajo la cautividad por 70 años por no haberse arrepentido de sus idolatrías y pecados. Señor, hoy estamos en tiempo favorable porque tú nos estás diciendo, salgan de ahí y vuélvanse a mí. Tú nos estás diciendo, entra conmigo en el aposento, tengo que decirte muchas cosas que te harán bien, que te transformarán. Señor, ¿cuántas veces decimos, sí, lo voy a hacer, pero terminamos distrayendo nuestro corazón con actividades o con lo que fuera? Pero te dejamos de lado, Señor. Romanos capítulo 1 dice, tu siervo, el apóstol Pablo dice, por no haber tomado en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Señor, perdóname. ¿Cuántas veces no te tomo en cuenta? ¿Cuántas veces hago lo que me sale bien y creo que te agrada a ti, pero no te pregunto a ti? Por eso, Señor, en esta mañana, tú nos intimas a ser sensibles a buscarte. Señor, yo sé que tú hablaste. Tú me hablaste hoy con el mensaje que diste a través de Matías, Señor. Y cuando lo escucho hago de cuenta que es la primera vez que lo escucho y siempre me siento sorprendido. Porque hay muchas cosas que aprendo cada vez que tú hablas. Padre bueno, háblanos. No nos dejes de hablar. Bendice esta iglesia, bendice cada hermano que vino, tuvo voluntad y fuerza
A algunos les costó, otro quizás hoy estaba enfermo, abrumado, como sea, pero yo sé, Señor, que tú llegarás a sus vidas también. Es tiempo aceptable para la salvación. Todavía tú estás en la tierra y la iglesia también. Por eso, Padre, en este tiempo queremos ponernos a cuenta contigo, para que no se pierda la esperanza ni la fe, sino por el contrario, para que estemos más cerca tuyo y podamos, Señor, sentirte, sensiblemente escucharte, Señor, sensiblemente poder obedecerte, Señor. Hemos caminado de acuerdo, nos parecía, pero no como tú dices. Por eso te pido, Señor, perdón. La bendición no es solamente las cosas que a veces señalamos como materiales o la salud misma. La bendición es tenerte a ti, Señor, y saber escuchar tu voz. La bendición es haber sido guiados por tu Espíritu y terminar como Pablo. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera. Pablo estaba hablando de la bendición que era tener a Dios. Señor, gracias, porque quiero esa bendición. No estoy pensando en otras cosas. Quiero que tú me guíes en todo. Y así poder guiar a tu pueblo, a tus hijos, a esta iglesia. Señor, bendecilos, bendecilos, bendecilos. Como un padre a sus hijos le dice, yo quiero el bien para tu vida. Así sea, Señor, por cada uno de los que están aquí. Sean bendecidos, cuidados, protegidos. Que tú le des la capacidad de oírte. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga. No se aleje de Dios.